¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos transmitiendo, como siempre, como todos lo que son los días martes y los días jueves, en punto de las 7 de la tarde, aquí en la ciudad de Toluca. Y pues bueno, antes que otra cosa queremos enviarles un especial saludo a todas las personas que están comenzando a conectarse. El día martes, pues la verdad es que tuvimos un tiempo de alabanza y de adoración muy padre, en el cual nosotros pudimos gozarnos. Creo yo que son tiempos de proféticos, tiempos de los cuales habla la Biblia y los cuales está hablando la Biblia acerca de que son tiempos en los cuales nosotros eh, tenemos, tenemos que estar con nuestra vista de frente a la palabra de Dios, porque vienen tiempos muy peligrosos. Y el Señor me hizo sentir muy fuertemente el hecho de poder hablar acerca de todos estos tiempos que vienen, que son tiempos peligrosos, y estar pues día con día pues a la brecha por todas las personas que están en el mundo, y aún acerca de nosotros, de poder estar pues en comunión con Dios, porque no sabemos cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y pues bueno, aparte de otra cosa, pues bueno, el día de hoy el Señor me hablaba, estaba en oración, y mi sentir el día de hoy es hablar acerca de un tema por muchas otras cosas, personas que me han estado hablando en el transcurso de la semana, y por esta razón pues yo quisiera hablar de un tema que ya anteriormente lo habíamos hablado, pero yo quisiera retomarlo por cuestiones de todo lo que, precisamente el contexto de todo lo que estuvimos hablando el día martes. Así que yo quisiera, pues bueno, antes que otra cosa, pues empezar, ¿verdad? Con pues empezar con este tema. Yo le he puesto como título, y de hecho es algo de lo cual muchos teólogos hablan acerca de lo que es la sanidad integral. Para muchas personas que van a conectarse más adelante, que van a ver esta transmisión, pues ojalá y que les sea de mucha bendición. Y bueno, mi texto en el cual yo quiero hablar en esta tarde es en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, donde habla acerca de que ahí en Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios envió a su Hijo único para que no se pierda, mas tenga vida eterna aquel que le quiera recibir. Con este texto yo quiero hablar y comenzar acerca de que hace 2000 años Jesús vino a esta tierra, y el único deseo que tenía el Señor Jesús era el de traer su reino e implantarlo en esta tierra. Al momento de que Jesús viene a esta tierra, Él empieza a poder traer su reino, y no solamente eso, sino que también hizo muchos milagros, sanó a muchos enfermos, le dio vista a los ciegos, también echó fuera demonios, y se hizo de tal manera que muchos prodigios nosotros pudimos ver a lo largo de que Jesús estuvo en esta tierra. Él llamó a 12 discípulos, y de tal manera que nosotros pudimos ver la majestuosidad de Dios, de Jesús aquí en esta tierra. Sin embargo, podemos ver que hay mucha gente que tiene la convicción de que Jesús solamente se movía en el hecho de poder hacer muchos milagros. Sin embargo, al momento de que nosotros podamos estudiar de acuerdo a lo que dicen muchos teólogos, podemos ver que Jesús no solamente se movía en solamente poder hacer milagros a través de sanar físicamente, como hace rato lo explicaba,
Y yo, a través de todo eso, también yo podía ver al momento de estudiar este tema, de que Jesús también sanaba a través de 4 áreas de las cuales yo quiero hablar en esta área y que yo quisiera, joven, señorita, hermano, hermana, que tal vez estás pasando por algún tipo de situación y donde vamos a entender en esta tarde que Jesús no solamente anhelaba que fuéramos sanos, no solamente del área de la salud, sino que Jesús también sanaba en algunas otras áreas. Así que yo quiero pedirte que en esta tarde estés atento para todo lo que el Señor quiere hablarte en esta tarde. El Señor está hablando en esta tarde también de 4 áreas en específico de las cuales Él también vino hace 2000 años para poder sanar. Entre ellos, el área física, donde Él sanaba a muchos enfermos. Pero vamos a ver uno de los del área de la sanidad. Y la primera área de sanidad de la cual yo quiero hablarte, joven, señorita, es del área de la sanidad del alma. Del área de la sanidad del alma. Jesús vino a esta tierra y lo primero que él le importaba para cuando él vino a traer su reino, a él le importaba más que otra cosa que tú y que yo fuéramos sanos en el alma. Nosotros sabemos que nosotros somos tripartitos y que existe, así como nosotros estamos compuestos por materia y que esta materia ha de descomponerse el día en que nosotros muramos. También existe el área almática y el alma espiritual, el área espiritual. Y el alma es la que, de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a que si recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, cuando nosotros le recibimos, y es que nosotros decidimos recibirle como Jesús, como Señor y Salvador, al momento en que nosotros tengamos que ser llamados a cuentas, si nuestro nombre aparece en el libro de la vida, entonces esta área nos habla de que el Señor Jesús anhela de que nosotros seamos sanos en el alma, pues esta área va al cielo o al infierno de acuerdo a nuestras convicciones, como te decía. Jesús anhelaba cuando Él vino aquí a esta tierra, y lo vuelvo a repetir, en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Joven, señorita, yo quiero decirte, yo no sé cómo está tu vida en esta tarde, pero el Señor anhela que tú le conozcas realmente y que a través de todo lo que te estoy platicando, tú en esta tarde puedas tomar una decisión por Él, de decirle: Señor Jesús, yo anhelo que el día que tú me tengas que llamar a cuentas, que mi nombre pueda ser escrito ahí en el libro de la vida. Así que a través de este estudio de esta transmisión, yo te voy a pedir que puedas pues meditar cómo está tu vida en esta tarde realmente. Ya sea que por tus obras que tú estés haciendo, tal vez no has tomado la decisión de tomar al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. La Biblia dice realmente, si es cierto, no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí es cierto que también las obras es un fruto de todo, de que tú has nacido de nuevo. Así que pues yo te invito, joven señorita, a que tú pues medites en todo lo que vamos a estar hablando, ya que al momento en que nosotros hablamos de esto, el Señor Jesús anhela que tú vuelvas a nacer a través de y que tú tengas un nuevo nacimiento a través de lo que es el alma. Cuando Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él da un acceso libre al Padre para que tú y que yo, nosotros podamos
podamos tener un acceso al Padre. Y gracias a eso, con el simple hecho de decirle, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, tú y yo podemos nacer una vez más de nuevo y podemos nacer y podemos ser hijos de Dios. El Señor Jesús anhela que tú y que yo en esta tarde podamos tener una sanidad a través del alma, pues es en el alma la cual va al cielo o al infierno, de acuerdo a que si nosotros le recibimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Así que pues yo te invito, joven, señorita, hermano, hermana, que mientras estamos hablando en el transcurso de esta transmisión, ¿cuál es tu convicción en esta tarde, joven, señorita? La segunda área de sanidad de la cual yo quiero hablarte es precisamente de lo cual yo te estuve hablando hace rato, que es la sanidad física. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 39 y 40, dice el Señor, dice la palabra, dice la Biblia, que en aquellos días, dice que vino Jesús y que su fama se extendía por toda Siria y por todas las partes, y que él empezaba a sanar a toda la gente, y que no nada más eso, sino que también él sanó, y que sanó a todos los que estaban necesitados, a los paralíticos, a los enfermos, a los epilépticos, y no solamente eso, sino que lo sanó a todos. Joven señorita, yo puedo darte un testimonio en esta tarde. Quiero hablarte de un testimonio, y eso me habla acerca de que Jesús es todopoderoso para sanar. Y yo no sé en esta tarde si estás pasando por algún tipo de enfermedad, pero la única persona en la cual tú puedes depositar toda tu fe, toda tu convicción de que Jesús puede sanarte si es que tú tienes un tipo de enfermedad, yo quiero decirte en esta tarde que Jesús tiene el poder para sanarte. Yo quiero hablarte de un testimonio del cual yo soy testigo. Mi mamá hace 2000 años, no. Hace mucho tiempo, hace 36 años, 37 años, mi mamá estaba pasando por un tiempo donde tenía un tiempo de mucha escasez en el trabajo, así que ella, por sacar adelante a todos mis hermanos y a mis hermanos, digo, porque nosotros no habíamos nacido, yo tengo un hermano, y él se esforzaba y daba todo por nosotros, por mis hermanos, y esto provocó que en algún momento ella se enfermara, y no nada más se enfermó, sino que también tuvo que ir con el doctor, y le dijo que la tenían que operar, y resulta que tenía un tumor en la cabeza, y el doctor le decía, ¿sabes qué? Esta operación es muy peligrosa, y es una operación donde si tú no te permites operar, puedes perder a la larga puedes perder puedes perder la vida. Y lo primero que pensó mi mamá es, ¿y qué va a ser de mis hijos? Así que ella llegó devastada ese día aquí a la casa, y estaba viviendo aquí en la casa una de mis tías. Y mi tía era cristiana y conocía acerca de Dios. Y le habló ese día acerca de ese Dios que era todopoderoso para poder sanar. Y mi mamá comenzó a estudiar la Biblia en esta parte precisamente. Ahí en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 39 y versículo 40, donde dice que entrando Jesús a una casa donde estaba enferma una mujer, una niña, de repente él reprendió a toda el espíritu de fiebre, y al instante, dice la Biblia, que se levantó esta niña y le servía. Así que yo quiero decirte que mi mamá creyó con todo su corazón de que Jesús podía sanar. Y al momento en que ella creyó, le pidió como señal a un hijo.
Y resulta, joven señorita, que hasta estos momentos yo soy un testimonio fiel de que Jesús cumple lo que promete y que Él es Dios todopoderoso para sanar. Yo no sé si haya alguna de ustedes, alguna persona como tú, como yo, que esté escuchando esta transmisión y que esté escuchando y que tenga algún tipo de enfermedad. Yo puedo decirte en esta tarde, el Señor Jesús tiene todo poder para poder sanarte en esta tarde, de lo que sea. No me importa si es cáncer, sida, algún tipo de problema pulmonar, ahora que estamos viviendo todo este tipo de lo que es el COVID, algún tipo de problema en la columna, algún tipo de problema en lo que sea, algún tipo de problema que te haya dejado como secuela todo este tipo pues de secuela. Aún el Señor habla aún hasta de la epilepsia. El Señor habla aún que Él tiene el poder para sanar a algún tipo de personas que son sensibles a la luz. Migraña, dolor de cabeza. Yo no sé por qué tipo de enfermedad estés pasando tú. Pero yo quiero decirte, y más adelante déjame orar por ti si hay algún tipo de persona que están pasando por este tipo de enfermedades. El Señor es todopoderoso para poder sanar. Y yo soy testigo para donde puedo decirte que el Señor puede sanarte. Y el mismo Señor Jesús que estuvo hace 2000 años, es el mismo Señor Jesús que está aquí en este presente. Y es el mismo Señor Jesús que puede dominar aún en el futuro. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y él nunca ha pasado. Así que yo quiero decirte, joven señorita, lo único que tienes que hacer es creer. No tenemos, ¿a dónde iremos? Dice la palabra de Dios. Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Así que tú solamente lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y creer que Dios puede sanar lo que sea que tú estés pasando. Estoy hablando entonces del área física. Dios quiere sanarte. Mira, joven señorita, yo no sé si tú quieras seguir viviendo, y me viene aquí la palabra donde dice la palabra que también hace 2000 años había una mujer que estaba pasando por un periodo como de flujo de sangre, estaba pasando por un problema de flujo de sangre, y en aquellos entonces dice la palabra que ella era considerada como inmunda, no podía acercarse a ninguna persona dentro de la sociedad, porque hagan de cuenta que era como si era una persona que llevaba casi 20 años en regla. Y de repente escuchó de este Señor Jesús que tenía el poder para poder sanar. Y de repente escucha que por la región donde ella estaba, ella ya había probado de todo. Ya había probado de todo. Y yo no dudo para nada que ella ya había probado aún hasta hechiceros, ya había probado pues todo tipo de cosas, tal vez lo que se te venga a la mente. Ya había ido con los mejores doctores y nadie le había podido dar algún tipo de solución a su enfermedad. Y de repente Jesús iba pasando por su ciudad, y de repente ella quiere acercarse con Jesús. Sin embargo, como ya dice, por el contexto de todo lo que te comenté anteriormente, ya su fama era muy grande, y él iba pasando por su ciudad, y toda la gente se le juntó, y había mucha gente alrededor de él. Y de repente esta mujer no le importó nada de lo que estaba pasando y se acercó a él y le tocó tan solo sus vestiduras porque tenía su fe. Tenía su fe, y ella dijo, si tan solo yo tocare el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo podría ser sano. Joven señorita, yo quiero decirte en esta tarde, si estás pasando por algún tipo de enfermedad, sea cual sea,
el Señor tiene el poder para poder sanarte en esta tarde. Su poder es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Lo único que tú tienes que hacer simplemente es creer que Dios puede sanarte, y así será. Mira, yo quiero hablarte en esta tarde también de otro tipo de sanidad que Jesús vino a obrar cuando Él estaba hace 2000 años. Y yo quiero hablarte de la sanidad mental. Mucha gente en la actualidad, tal vez podemos ver caminando alrededor a mucha gente y no sabemos qué hay en nuestra mente. David decía, Señor, escudriña hasta lo más profundo de mi corazón, porque solamente tú sabes qué es lo que hay dentro de mí. Esto lo decía en el libro de Salmos, capítulo 139. Quiere decir que hasta el mismo David sabía. Fue un rey bastante conocido ahí en la ciudad de Israel cuando estaba gobernando. Él sabía que aún dentro de lo más profundo de su corazón había cosas que nadie conocía. Yo quiero preguntarte en esta tarde, joven señorita, ¿qué hay dentro de tu corazón? Tal vez el día de hoy la tecnología es de lo más conocido, y tú puedes abrir tu cuenta de WhatsApp y mandarle un mensaje a una persona cuando tú eres cristiano, y de repente te puedes poner en contacto con otras personas, y solamente tú sabes cómo o de qué estás hablando con esta persona. Tal vez te dices ser cristiano, pero todavía tienes el problema de que hablas con groserías. O tal vez vas en el camión y de repente sube una mujer que está bastante atractiva y no puedes evitar voltearla a ver en el transcurso del día. O no puedes olvidarte de aquella persona que fue tu amor platónico cuando estabas en la primaria, en la secundaria o en la prepa, en la universidad, y aún aunque ya eres casado, tú te acuerdas de ella. Pero el Señor solamente dice la palabra que el Señor sabe hasta lo más profundo de tu corazón. Hay muchas jóvenes que por el hecho de querer ganar mucho, o ser el centro de atención, ahí en donde ellos se mueven, dan a conocer su cuerpo. Y eso lo podemos ver aún hasta en Facebook. Cuántas mujeres que muestran su cuerpo, porque de alguna manera ellas quieren de alguna manera ser el centro de atención, y yo me doy cuenta que hay algo que está ahí dentro de no hay una sanidad mental, hay algo que se está atravesando dentro de su mente. Quizá en esta área de la sanidad mental es donde es una parte muy sensible para nosotros, porque nosotros somos carne, y hay un área espiritual, y no podemos negar eso, que cuando nosotros tenemos acceso a esta área espiritual, dentro de esta área espiritual está dividida en dos partes, lo que es el área angelical y el área demoníaca. Nosotros podemos, de acuerdo a nuestra sanidad mental, dentro de nuestra área mental, nosotros sabemos a quién, o decidimos por nuestro libre albedrío, a quién le vamos a dar más ventaja, si a los demonios o al área angelical. Jesús anhela con todo su corazón que tú y yo podamos ser sanos en esta área. La Biblia dice que de alguna manera Él tiene ahí en Jeremías 29:11, Él anhela que nosotros tengamos, Dios tiene planes de bien y no de mal.
Sin embargo, cuando nosotros decidimos, dice la palabra también del Señor Jesús, aquí que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y yo te aconsejo que escojas la bendición para que tú vivas. Porque si coges la maldición, cosas peores vienen para tu vida. Y la Biblia habla también de que Jesús, Dios es grande y celoso y que visita la maldad hasta la primera, tercera, cuarta y quinta generación. Así que, joven señorita, yo quiero decirte en esta tarde que Dios también es fiel y justo. Dios es fiel y justo y Él, si bien es cierto que hace 2000 años vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero también Él, por medio de todo esto que hizo, Él se llevó en esa cruz, llevó todas nuestras enfermedades. Él nos hizo libres de todo tipo de maldad. Ahí lo dejó clavado. Pero también quiso que nosotros fuéramos libres de todo tipo de perjuicios, de todo tipo de problemas que nosotros podamos tener en la mente. Y es imposible. Yo sé que nosotros somos seres corruptibles y que día con día hay un área de nuestra vida donde nosotros, queramos o no, por nuestra área corruptible, es imposible tal vez seguir al 100% o tratar de ser. Es decir, la Biblia dice que nosotros busquemos ser o crecer hasta la estatura del varón perfecto. Pero eso es cierto también que hay un área corruptible, y esa área corruptible, Satanás busca tomar ventaja de todo eso para que nosotros moramos, y si nosotros morimos un día de estos y llegamos delante de la presencia de Dios, el Señor nos va a pedir cuentas de cómo fue nuestra vida. Yo en otro día hablaba en una transmisión también acerca de que hay dos tipos de gracia: lo que es la gracia santífica y la gracia salvífica. Para empezar, yo quisiera hablar en todo esto, joven, señorita, hermano, hermana, acerca de qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que por justicia tú y yo no merecemos. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo una caricatura que había hace 2000 años, había una caricatura que había hace mucho tiempo, y es la caricatura de Daniel el Travieso. Y en alguna ocasión, en algún capítulo de esta caricatura, se hablaba acerca de que Daniel, que era el travieso, junto con su amigo Joy, iban saliendo de la casa del señor Wilson, el señor y la señora Wilson, y traían consigo un plato de galletas. Y de repente, en esa ocasión, a mí me puso a pensar este capítulo, porque iban saliendo de la casa del señor y la señora Wilson, y le voltea y le dice a su amigo Joy, este plato de galletas nos lo dio el señor Wilson y la señora Wilson, no porque tú y yo seamos buenos, nos lo dio porque ellos son buenos. Ellos sabían que ellos eran malos. En nuestra naturaleza, hermano, hermana, joven, señorita, hay algo implantado que se llama maldad. Se llama pecado. Eso fue introducido desde Génesis, cuando aquella víbora, aquella serpiente mordió y tentó a Eva. Y a través de todo esto fue introducido el pecado a esta tierra. Y hay algo que nosotros tenemos, por eso es que somos corruptibles. No podemos negar eso, joven señorita. Sin embargo, el Señor Jesús ya sabía que había una opción para nosotros. Y no podemos negarlo, que hay dos tipos de gracia. Eso es la gracia. La gracia es algo que por justicia no merecemos. Y hay dos tipos de gracia: la gracia santífica y la gracia
la gracia salvífica. Primero, quiero volver a repetirlo. La gracia es algo que por justicia no merecemos. Tanto la gracia santífica como la gracia salvífica no nos la merecemos, porque ciertamente hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado en nuestras vidas y no merecemos lo que Dios en su infinito amor vació y derramó sobre nuestras vidas. Quiero hablarte, joven, señorita, hermano, hermana, acerca de la gracia santífica. El Señor nos santificó. En alguna ocasión, una persona, un amigo mío, me preguntaba ¿qué pasaría si el día de hoy tú y yo, por ejemplo, quisiéramos nosotros o algo pasara dentro de nuestras vidas donde, por ejemplo, venimos batallando con el hábito de las drogas todavía, alguna persona, o el hábito del cigarro, y la gracia, si tú has vuelto a nacer de nuevo, siempre va a haber algo que te va a mover al hecho de decir, deja eso, porque si de verdad tú ya naciste de nuevo, ya no tienes por qué volver a la porquería que había. Y perdón que lo diga de esa manera, pero es la verdad. Aquellos que son llamados hijos de Dios van a proseguir constantemente para si el día de hoy lo hicieron, el día de mañana lo van a tratar de, lo van a anhelar dejar toda la porquería para ser una mejor persona y anhelar a crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que entonces cada día Dios anhela que nosotros seamos mejores. Y aun aunque nosotros podamos caer una y otra vez, el Señor nos ve como personas santas. Y aunque nosotros no nos los merecemos, el Señor nos ve como personas santas. No porque nosotros o esté dentro de nuestras fuerzas, joven señorita, sino porque el Señor le plació. Pero esto siempre y cuando hay una sola cosa, que nosotros hayamos decidido tener una comunión con Dios y decir, Señor Jesús, aquí está mi corazón, la regué, Señor Jesús, pero aún a pesar de que la regué, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, y Señor, con todo lo que soy, no voy a volver a ser lo que antes fui, Señor Jesús. Entonces el Señor toma nuestro corazón y entonces el Señor dice, ok, a partir de aquí yo me olvido de que me olvidé. Un ejemplo tan grande como esto fue David, el rey David, que a pesar de que cometió muchos pecados, aparece como una persona justa ante el Señor Jesús. Así que, joven, señorita, yo puedo decirte, hay muchas cosas que nosotros ni siquiera conocemos. El Señor Jesús conoce. Por eso David decía, escudriña hasta lo más oculto que hay dentro de mí, Señor Jesús. Pues solamente tú conoces todo, Señor Jesús. Y no nos merecemos, como te lo vuelvo a decir, no nos merecemos. De tal manera que si en esta hora el Señor Jesús viniera a pedirnos cuentas, pero dentro de nosotros tenemos la convicción de que hemos vuelto a nacer. Entonces, por esta gracia santífica, el Señor nos ha hecho santos. Primera de Pedro 2, capítulo 9, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla de que hemos sido santos por heredad y que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que, joven señorita, yo te hablo de todo esto y espero que de verdad pueda entrar y quedar ahí implantado en tu corazón, pero no nada más
ahí en tu mente, sino también en tu corazón. Porque el Señor anhela que tú en esta hora tomes la convicción de que el Señor anhela que tú y yo podamos podamos llevar una nueva vida y una nueva convicción por Dios. Mira, si nosotros tratamos de seguir luchando por nuestra propia fuerza, créeme, hay una pregunta que hacen constantemente en las iglesias acerca de que si la salvación se pierde. Desde mi punto de vista, si tú tratas de luchar por tus fuerzas, la salvación obviamente se va a perder. Tú la pierdes. Y no es que la pierdas porque la vas a perder definitivamente porque así lo decidiste. Porque la Biblia habla ahí en Juan capítulo 3 versículo 16 que el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, ese regalo ya está dado. Ya está dado. Es un regalo inmerecido. Pero sin embargo, si tú decides dejarlo ir, tú decidiste en tus fuerzas dejarlo ir. Pero es un regalo inmerecido y ahí está. Tú decides si lo tomas. El Señor te lo da y si tú dices, Señor Jesús, en esta hora perdóname por cada cosa que yo he hecho, Señor Jesús, en esta hora. El Señor es tan fiel, que Él en esta tarde puede hacer algo nuevo completamente de ti. El Señor también habla acerca de la gracia salvífica. No te mereces esa salvación. Sin embargo, Él te la ofrece y te la da. Aquí está. Solamente es necesario de que tú aceptes esa salvación que Él te está dando el día de hoy. Hay mucha gente, hay muchas mujeres que anhelan exhibirse, hombres que tienen algo ahí en su corazón, en su mente, que solamente ellos solamente saben. Tú y yo sabemos hasta qué es lo que estamos pensando en esta tarde, pero te digo algo, joven señorita. Si nosotros creemos que nos conocemos, el Señor Jesús nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que yo quiero dejarte con esto acerca de lo que es la sanidad mental. El Señor anhela sanarte en esta tarde. No importa lo que estés viviendo, hay una solución y quiere sanarte con todo lo que eres. Al Señor Jesús no le importa. Decía por ahí en alguna ocasión Marco Barrientos, que es un salmista al cual admiro mucho, y lo decía con todas las palabras: el Señor sabe perfectamente de qué pata cojeas y no le importó. Tanto fue así que Él fue a la cruz del Calvario, porque Él apuesta en esta tarde, ha puesto toda su forma de pensar, porque tiene planes de bien y no de mal, como te decía en Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Quiero hablarte en esta tarde acerca de una última cita, acerca de todo esto que es la sanidad mental, donde dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. De tal manera que en esta tarde tú no puedes librarte el día que estés delante de la presencia de Dios, que quisiste hacer lo bueno, lo correcto, pero tus ansias te ganaban. El Señor dentro de nosotros nos puso un espíritu de amor, de dominio propio. Quiere decir que nosotros podemos someternos pues a Dios y decidir en esta tarde, como decía Josué, ¿a qué Dios vamos a servir? Si a los dioses que estaban
del otro lado en el desierto, o si podemos servir al mismo Dios en esta tarde. Yo te dejo con todo esto, joven, señorita, hermano, hermana, porque esto realmente el día de mañana, cuando estemos entregando cuentas delante de Dios, el Señor es fiel y justo, pero también cuando Él te llama, y si no estás ahí escrito en el libro de la vida, está preparado el lago de fuego, preparado para el diablo y para sus ángeles. El tercer tipo, la cuarta área de sanidad en esta tarde es la sanidad espiritual. Quiero checar a ver por aquí, a ver si hablamos de sanidad del alma. Vamos a repasar. Sanidad del alma, sanidad física, sanidad, en esta tarde hablé también de la sanidad mental. Y voy a hablar de del último tipo de sanidad, de la sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual, joven, señorita, nos habla acerca, de acuerdo ahí en Salmos 147, versículo 3, dice la palabra: Él es quien sana a todos los quebrantados de corazón y venda de sus heridas a todas las personas. En esta semana yo pude hablar con algunas personas que realmente están pasando por situaciones difíciles y Dios anhela sanarlos espiritualmente. En Juan capítulo 8, versículo 10, habla acerca de una mujer. Y esta mujer, dice la Biblia que fue sorprendida en adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés, tenían que apedrearla. Y si moría, pues moría. Entonces Jesús estaba sentado ahí y de repente llevan a esta mujer. Y para todo esto yo quiero preguntar primeramente, si yo pudiera estar delante de las personas que le estaban señalando, yo quisiera preguntar, y llevaron a la mujer a los pies de Jesús, pero ¿y qué hay del hombre? ¿Qué hay del hombre? ¿Acaso no el hombre también estaba viviendo en adulterio? De alguna manera que ni uno ni otro podemos escaparnos de este tipo de pecado. Sin embargo, yo puedo ver ahí que lo único que buscaban era señalar a Jesús, encontrar alguna falta en Jesús. Era una prueba que le estaban poniendo. ¿Por qué estaban llevando a la mujer y no al hombre? Pues aquellos que lo señalaban eran también hombres. Y otra cosa es que esta mujer, yo estoy completamente seguro que en el pasado hubo algo que la llevó a buscar una falta de amor que no tenía y buscaba llenarlo con esta persona o con la forma de vida que esta persona tenía con esta mujer. Esta es la forma de pensar que yo tengo. Yo no sé cuántas mujeres en esta tarde tal vez están viviendo por algún tipo de vida así. Tal vez muchas mujeres han vivido en esta tarde en una situación donde dicen: mi vida no es como yo la esperaba. Se casaron una vez y resultó que la persona que vivía con ellos la maltrataba, la engañaba, no cumplía como debía en cuestión económica. Y de alguna manera todo eso la quebrantó, o han sido quebrantadas.
y buscan el amor de su vida donde no debe ser. Hay muchos hombres en esta tarde que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que ellos deben ser el ejemplo de su hogar y deben cumplir. Sin embargo, las mujeres son las que no cumplen al momento de darles el lugar que se merecen. Y al momento de que pasa todo esto, estos hombres se sienten frustrados porque no tuvieron aquella mujer idónea para ellos, porque esta mujer no lo respetó, porque vivían dentro de maltrato intrafamiliar, tanto si no es de una como de otra. Así que yo quiero hablarte, joven, señorita, en esta tarde, que de alguna manera hay una salida. Hace rato yo escuchaba una de un grupo que hubo en los 90s, en los 80s y 90s, que fue cristiano, que es cristiano, y hablaba de este tipo de mensaje precisamente. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 18, habla acerca de que en Samaria, en el paso de Samaria y Judea, había un pozo. Y en este pozo había en una ocasión pasó Jesús de Nazaret. Y pasó y él se quedó ahí. Y de repente iba pasando una mujer samaritana. Y ¿sabías tú que entre Samaria, los de Samaria y los de Judea estaban peleados? Porque no sabían ellos dos a quién en qué lugar iban a adorar. Así que ellos no podían verse cara a cara por este pleito que traían. Eran cosas tan insignificantes. Sin embargo, aún así, ellos llegaban a un acuerdo. Y de repente Jesús se sienta más bien en este pozo. Y al momento en que se para en este pozo, va llegando una mujer, va pasando una mujer. Y va pasando para tomar un poco de agua. Y de repente Jesús, que tenía como descendencia judío, de repente esta mujer era samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber, mujer, dame de beber de este pozo. Y al momento en que esta mujer se da cuenta que Jesús tiene como descendencia judía, le dice, ¿pero qué tienes tú conmigo? Y le habla, ya que no sabes tú que los samaritanos y los judíos no tienen parentesco alguno, están en pleito, y empiezan a discutir de alguna manera, y de repente Jesús le dice, ve, vuélvete a tu casa y trae a tu esposo contigo. Y esta mujer le contesta, yo no tengo marido. Entonces Jesús le contesta, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que vive contigo ahora no es tu marido. Y una vez vuelvo a hablar una vez más. Hay muchas mujeres. Jesús aquí estaba hablando en una parte profética. Él estaba profetizando de algo que ella no sabía. Inclusive más adelante en este versículo, esta mujer le dice, parece que tú eres profeta porque has hablado algo que no sabías de mí. Así que yo quiero hablarte en esta tarde, joven, señorita, hermano, hermana. Yo no sé, hay algo que se llama sinergia. La sinergia es cuando varias cosas, yo hablo acerca de, por ejemplo, se me ocurre un grupo de alabanza, un grupo de música, todos se unen, cada uno el teclado, la batería, todos juntos trabajan entre sí para formar música. Todo de lo cual yo te he hablado en esta tarde. Estoy hablando acerca de la sanidad. Jesús vino a hablar acerca de sanidad.
Y al momento en que Jesús hablaba de sanidad, no hablo solamente del área de sanidad del alma, no hablo de no hablo de uno por separado. El Señor está hablando de que Jesús quiso traer su reino a la tierra a través de todas estas áreas. Sanidad del alma, sanidad física, sanidad de la mente. Tal vez te han hecho algo que te ha dejado herido. Yo recuerdo hace mucho tiempo, mi papá nos golpeaba mucho. Llegué a desear la muerte inclusive, porque nos maltrataba, nos decía a todos mis hermanos que éramos, nos decía que éramos unos buenos para nada, y estoy enfocándome específicamente a los jóvenes que están ahí conectados. Yo no sé en qué estén ahorita pasando. Tal vez las drogas les han dejado por algo fuerte. Pero en esta tarde, quiero decirte en esta tarde, el Señor Jesús anhela sanarte. El Señor Jesús anhela que tú y que yo seamos libres en esta tarde. En esta tarde el Señor Jesús anhela que tú y que yo en esta tarde podamos dejar todo ese tipo de cosas. ¿Qué has vivido en el transcurso de toda tu vida, tu juventud? El Señor anhela sanarte de todo esto. Así que yo quiero decirte simplemente en esta tarde, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti, joven señorita. Si tú has entendido un poquito de todo esto, quiero hablarte en esta tarde acerca de que el Señor quiere sanarte. No me importa si tú tuviste problemas con algún tipo de enfermedades, con algún tipo de sanidad del alma, con algún tipo de sanidad dentro de todo lo que hay en lo más profundo de tu vida. Dios anhela hacerte sano en esta tarde. Así que en esta tarde yo quiero orar por ti. Y si tú en esta hora tú has entendido todo esto, yo quiero pedirte en esta tarde simplemente que tú simplemente cierres tus ojos. Si tú no quieres cerrar tus ojos, no hay problema. Simplemente en esta tarde ora a Dios y repite conmigo unas simples palabras. Y dile en esta tarde: Señor Jesús, gracias Padre, porque hasta estos momentos yo estoy con vida. Ha pasado todo este proceso del COVID. Ha pasado estoy pasando por un proceso de enfermedad. Estoy pasando por algún tipo de hábitos. Y yo no había entendido hasta estos momentos que tú anhelas darme libertad en esta tarde. Así como viniste a darnos vida en la cruz del Calvario. Señor, quiero, Señor Jesús, que tú en esta tarde me hagas libre en esta tarde. Yo te pido en esta tarde que tú me hagas libre, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que por medio de ti yo tengo libertad, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que no somos esclavos del temor. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Y porque tú eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro en esta tarde por todo tipo de personas que están pasando por enfermedades, por algún tipo de personas que están pasando por hábitos, que han pasado por procesos de quebrantamiento, donde están frustrados porque la vida no es como ellos esperaban.
Padre, yo oro en esta tarde por personas que están pasando por algún tipo de problemas con su mente, Señor Jesús. En esta tarde tú quieres sanarlos, Señor Jesús. En esta hora, sánalos, Padre. En esta hora. Derrama, Padre, de tu sanidad, Padre. Libera a cada uno de nosotros, Padre. Trata con nosotros en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Y no hay nadie como tú, Padre. En esta hora, Padre, queremos en esta hora, Señor Jesús, que tú trates con cada una de estas áreas de nuestra vida, Señor Jesús. Yo te pido en esta tarde, Señor Jesús, por cada persona que va a ver esta transmisión ahora o más adelante, Señor Jesús. Oramos, Padre, por cada uno, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora que tú trates, Señor Jesús, con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aún por sanidad del alma, Señor Jesús. Si hay una persona, Señor, aquí que en esta hora aún no ha tomado la decisión de ser tu hijo, Padre, en esta tarde, Señor Jesús, queremos aceptarte en esta hora como tu hijo único en esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido en esta tarde, Señor, por todo lo que puede estar pasando en el área de sanidad física, Señor Jesús. Derrama de tu sanidad en todo tipo de enfermedades que podamos tener, Señor Jesús. Sanidad en cuestión del COVID, Señor, secuela, columna, problemas en la columna, Señor Jesús, problemas problemas de la vista, Señor Jesús. Solamente tú trata con nosotros, Señor Jesús. Problemas con la epilepsia, Padre, en esta hora tú sana, Padre, de alguna manera. Problemas, Señor Jesús, con audición, Señor Jesús. Problemas pulmonares, Padre, en esta tarde. Problemas, Padre, aún con todo lo que estamos pensando en esta tarde. Ataduras con la mente, Señor Jesús. Yo sé bien que todo esto, Señor Jesús, aquí se están llevando problemas aún con la guerra espiritual, Señor Jesús. ¿A quién vamos a ceder más, Señor Jesús? Si con los ángeles o con los demonios, Señor Jesús. Padre, trata con esta área, Señor Jesús. Trata a un Padre con problemas de quebrantamiento, Señor Jesús. Si tuvimos algún tipo de problema, Señor Jesús, en esta hora. Hay personas, Señor, que están pasando con problemas donde no se sienten dignificados, Señor Jesús. Que han pasado con problemas de dignificación, Señor Jesús. Porque personas los hicieron sentir mal, Señor Jesús, en su trabajo. Los han humillado, Señor Jesús. Porque también aún su pareja, Señor Jesús, no los ha respetado, Señor Jesús. Porque han sido de alguna manera quebrantados, Señor Jesús. Han sido golpeados, vituperados, han sido humillados, Padre. En esta hora tú restáuralos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haberte conectado en esta tarde. Yo te pido en esta tarde que medites en todo lo que hemos hablado en esta tarde. Que Dios te bendiga. Y en esta tarde el Señor anhela derramar e implantar, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no te conformes a este mundo. El Señor anhela que tú puedas volver a nacer. Anhela implantar su reino en ti. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haberte conectado en esta tarde. Amén. Amén.